Bueno, buenos días nuevamente a todos. A continuación vamos a tener dentro del curso de perito la ponencia sobre la persona jurídica investigada. Además, bueno, tenemos la gran suerte de contar para esto con Diego Cabezuela. Diego Cabezuela, bueno, muchos le conoceréis actualmente por la presidencia en la World Compliance Association. Si bien es cierto que, bueno, casualmente de lo que nos viene a hablar, pues lleva yo repasando el currículum, Diego, veía que, y esto no quiero decir que, o sea, quiero decir que yo soy muy pequeño, ¿vale? Es que tú ya tenías un máster en leyes cuando yo estaba siendo concebido, si me apuras. Así que eso ya quiere decir que llevas en esto mucho tiempo y gracias a ello, pues la verdad que tanto la charla que vamos a vivir, yo ya estoy seguro que va a ser apasionante, llena de contenido, llena de práctica y que nos va a servir a todos los que queremos algún día llegar a ser peritos, queremos parecernos lo más posible a ti en sala, a poder seguir aprendiendo y tener ahí un espejo en el que mirarnos. Así que Diego, bueno, licenciado, presidente, socio, fundador, creo, de Círculo Legal, todo tuyo a continuación para que nos ilumines. Pues muchas gracias, Eduardo, por la cariñosa y absolutamente inmerecida presentación y ristra de elogios que me has hecho. Bueno, vamos a hablar de la actuación de la persona jurídica en el proceso penal. Yo creo que es obligado decir, aunque es un tema conocido, que la introducción en España de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010 y luego pues con mayor precisión a partir del año 2015, es algo que supuso una cierta privatización del derecho penal. Una función tradicionalmente estatal, como había sido la prevención y la investigación de los delitos, pues en un momento dado el Estado, en cierta manera, se cansó de ser el único responsable de esas funciones y lo traspasó al sector privado. De tal manera que las empresas a partir de ese momento tenían que cuidar de su propia prevención, tenían que asegurarse de que en su seno no se produjeran delitos y si a pesar de todo se producían delitos, pues se le sugería o se le invitaba a investigar esos delitos, a ir al juzgado, a reunir las pruebas necesarias para acreditar quién era el responsable y cuáles eran los hechos que se habían realmente producido a cambio de unos beneficios penales muy importantes. Ese fue un poco el nuevo marco, es el cambio de filosofía que se produjo a partir del año 2010. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la facultad, no exactamente antes de que Eduardo naciera, como decía hace un momento, pero sí hace ya algunos años, yo recuerdo que era de los que siempre nos saltábamos en los libros aquellos apartados que hablaban de los fundamentos, de las teorías, los fundamentos de esta institución. Yo decía, ¿para qué? Vamos al derecho positivo, que es lo importante. Pero yo creo que cuando se trata de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es importante detenerse un momento en los fundamentos, porque ayuda a comprender muy bien cómo funciona esto, qué es lo que el Estado, qué es lo que el sistema pretende de las personas jurídicas. De todas las teorías que se daban para fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a mí me gustaría centrarme en dos que me parecen las más atractivas y las que de verdad dan la pauta de lo que realmente ha inspirado el modelo que hay en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Primero, se habló de que existía o de que podía existir una voluntad diferenciada. Es decir, una persona jurídica estaba formada por un conjunto de personas, un conjunto de órganos, respondía a una serie de protocolos y cuando se tomaba una decisión que podía ser eventualmente delictiva, pues en el fondo no era la decisión o no era solo la decisión del gerente o el presidente del Consejo de Administración, sino una especie de decisión colectiva que se formaba por un conjunto de órganos o, como digo, de protocolos en la que era muy difícil asignar una autoría individual a una sola persona. Entonces, esa especie de voluntad propia, que de alguna manera se despegaba de las personas físicas que formaban la persona jurídica, pues merecería, según esta teoría o este fundamento, merecería un tratamiento penal diferenciado. Vamos a sancionar o no sancionar a esa voluntad de la persona jurídica que no responde a ninguna voluntad individual de una sola persona, vamos a sancionarle y vamos a buscar un marco que la pueda tener, que la pueda sancionar.
Y otra teoría que al final quizás la más próxima al modelo es la teoría del riesgo. Una persona jurídica que está en el mercado, que está en la economía, crea un riesgo crea el riesgo de que se produzcan delitos. De hecho, el 80% de los delitos económicos que se enjuician en nuestros tribunales se han cometido a través de personas jurídicas, sean o no responsables las personas jurídicas, pero son delitos que se cometen a través fundamentalmente de sociedades. Entonces, esto de estar en el mercado es un hecho peligroso y, por lo tanto, la empresa tiene que controlar esos riesgos. Si esos riesgos no se controlan debidamente y por esa falta de control se produce un hecho delictivo, la empresa debería responder. Esto, como digo, esta teoría es la más próxima a nuestros modelos. Pero por encima de esto, a mí me parece que late también una razón rabiosamente práctica, y es que el Estado, la Administración de Justicia tradicional, no puede con las multinacionales. Es decir, hay estados nacionales de pequeño tamaño para los cuales investigar, pongamos por caso, un posible hecho delictivo que se haya producido en una empresa del tamaño de Google. Digo, por poner un ejemplo, no porque naturalmente Google tenga ninguna razón para ser investigada, que yo sepa. Quiero decir que se produce una cierta lucha desigual. Es decir, hay empresas que tienen una facturación anual pues, que excede del PIB de países del tamaño de Suiza o de Argentina. Entonces es una lucha en el fondo desigual. Bucear dentro de una gran multinacional para saber quién es el autor real, el autor individual de una conducta delictiva, si es que de autor individual puede hablarse, es una labor imposible en muchos casos para muchos estados nacionales y en todo caso una labor enormemente lenta, enormemente costosa y que muchas veces no conduce a ningún sitio. Entonces, ¿qué podían hacer los estados nacionales? Pues traspasar esta función a la persona jurídica. Dice, mire, si ahí se produce un hecho delictivo, de apariencia delictiva, en principio usted va a ser la responsable. Usted va a llevar una multa, usted va a verse incursa en unas penas de cierre, de prohibiciones de actividad, incluso de disolución. Por lo tanto, ponga usted orden en su casa y a mí usted me trae los problemas resueltos o en la medida que pueda ser resuelto. Es decir, hacer a la empresa cambiar de bando. Es decir, que la empresa deje de ser la que protegía o defendía a sus empleados, a sus directivos, como había ocurrido tradicionalmente, y ponerla de parte de la ley, convertirla, digamos, en una especie de fiscal o de policía un poco de sí mismo y, como digo, poner orden en su casa. Ese cambio de modelo fue muy lento. En España al principio hubo varios años de escepticismo, sobre todo hasta la reforma de 2015. Nadie se tomó esto en serio realmente, y quizá las multinacionales sí, porque eran unos modelos de responsabilidad que ya estaban de alguna manera imbuidos por sus casas centrales, e incluso algunas tenían ya en 2010 pues oficiales de cumplimiento, códigos éticos, tenían, digamos, rudimentos de lo que ahora iba a ser el sistema actual, pero para las pymes, que son la mayor parte del tejido empresarial español, todo esto fue enormemente difícil de asimilar. Pero a partir de un momento dado, pues como digo, 2015, 2016, se produjeron quizá esta reforma del Código Penal de 2015, se produjeron varios casos muy mediáticos en 2015, 2016, el Club de Fútbol Barcelona, los motores de Volkswagen, es decir, una serie de casos mediáticos que yo creo que a mucha gente, a muchos empresarios les hicieron pensar que esto iba en serio, que esto había llegado para quedarse, como efectivamente así es. Y yo creo que a partir de ese momento, 2016, 2017, todos lo hemos visto en 3-4 años, el panorama empresarial, el escenario empresarial en España ha cambiado por completo. Ahora mismo el compliance, las herramientas que en definitiva proporciona el compliance para defenderse frente a esta posible responsabilidad, se han adueñado literalmente del escenario empresarial español. En definitiva, a lo que el sistema aspira, a lo que el sistema creado en 2010 aspira, es a que las empresas vigilen su casa. Si tienen conocimiento de algún hecho delictivo, lo pongan en conocimiento a la autoridad, colaboren, busquen las pruebas, las lleven al juzgado y mejoren su sistema de prevención para que eso no vuelva a ocurrir. Pero claro, esto no siempre va a ser así. Es decir, hay muchas veces que eso no ocurre. Hay muchas veces que la persona jurídica se ve inmersa en el proceso y, por lo tanto, vamos a dar un pequeño repaso a cuál es su posición y cómo debe comportarse o cómo debe ser tratada la persona jurídica en el proceso. En primer lugar, conviene destacar, aunque yo creo que este es un tema conocido, pero está bien darle un pequeño repaso, que las personas jurídicas responden no en todos los casos, no responden ni de todos los delitos, ni responden tampoco todas las personas jurídicas. ¿Por qué no responden de todos los delitos?
Pues porque no hay un sistema general en el Código Penal de tal manera que cualquier delito cometido por una persona jurídica o a través de una persona jurídica sea responsabilidad de la persona jurídica. Solamente responden las personas jurídicas en aquellos casos en los que está expresamente previsto. Es decir, hay delitos de personas jurídicas y delitos que no son de personas jurídicas. La lista de delitos que son de personas jurídicas es una lista larga, no voy a aburrir a nadie leyéndola, Dios me libre, pero es importante destacar, yo creo que es el concepto con el que hay que quedarse, que están incluidos todos los delitos importantes que afectan a la actividad económica de una empresa, de una sociedad, de una organización. Los delitos contra la hacienda pública, los delitos de insolvencia punible, los delitos de blanqueo de capitales, los delitos de cohecho, los delitos contra la propiedad industrial, los delitos urbanísticos, es decir, casi todo lo que ocurre en torno a la actividad del día a día, si deviene en una actividad delictiva, es responsabilidad de la persona jurídica y, por lo tanto, la persona jurídica tiene una obligación de control. Esto está hecho con toda intención para que en esa actividad económica sea perfectamente controlada hacia adentro por la propia persona jurídica. Hay, no obstante, un fallo que nadie, o una ausencia que nadie ha entendido bien, que es la del delito contra la seguridad del trabajo. El delito contra la seguridad del trabajo es, como pocos, un prototipo de delito que cuando sucede por falta de control. Casi nunca un accidente de trabajo del que derive una responsabilidad penal es culpa de una sola persona. Siempre hay una sucesión de controles que fallan, en este caso dentro del ámbito de la seguridad laboral, y por lo tanto es un delito, como digo, un prototipo, un delito casi de laboratorio para estudiar lo que serían los delitos de las personas jurídicas. A pesar de lo cual, quizá porque en el momento en que se produjo la reforma de 2010 existía una gran presión sobre el empresariado en relación con estos delitos. Yo recuerdo que eran años en que las causas por delitos de seguridad del trabajo estaban a orden del día, con una severidad impulsada desde la Fiscalía General del Estado realmente intensa, y quizá por esto pues, se decidió no aumentar la presión sobre el empresariado. En todo caso, es un delito que antes o después debería pasar a formar parte de la lista de delitos imputables a las personas jurídicas. Por lo tanto, cualquier otro delito que no sea de estos delitos de personas jurídicas, si se comete, responderá la persona física o las personas físicas de esa empresa que los hayan cometido, pero no la persona jurídica como tal. La persona jurídica podrá ser responsable civil subsidiario, pero no responsable penal con las penas que establece el Código Penal. Y también, como digo, es un sistema que se aplica no a todas las personas jurídicas. Hay algunas personas jurídicas que están excluidas. ¿Cuál está excluida? Pues fundamentalmente el Estado. El Estado, las administraciones públicas, el Estado no se puede castigar a sí mismo. Entonces no es concebible que la administración jurídica del Estado se enjuicie a sí mismo y se imponga una pena que en definitiva recaería sobre las arcas públicas o sobre el funcionamiento de algún órgano del Estado. Realmente el enunciado que hace el Código Penal de los entes públicos que están excluidos es un enunciado enormemente complejo. Yo lo he comentado alguna vez, yo no me atrevo nunca a hablar de ello sin tener a mi lado un experto en derecho administrativo. Yo creo que con la idea que hay que quedarse es que las administraciones públicas no responden y que las sociedades mercantiles públicas, que estas tienen evidentemente una gran importancia en el mercado, estas sí que responden. Lo que pasa es que responden solamente en parte. Responden con todas las penas responden, pero no con todas las penas que se prevén para las personas jurídicas, sino solamente con se les excluye la pena de multa y con la pena de intervención. ¿Por qué? Pues porque no es concebible que una sociedad pública que está cubriendo un servicio estatal o un servicio de interés público, pues sea condenada, por ejemplo, a cesar las actividades o sea condenada a cerrar temporalmente. Por lo tanto, se le podrá imponer una multa, se le podrá acordar la intervención de esa persona jurídica pública o de esa sociedad mercantil pública, pero no el resto de las penas que establece el Código Penal. Hay que decir también que también están incluidos los partidos políticos. Esto es un tema que no estaba en la primera redacción del Código Penal, pero se introdujo posteriormente y actualmente los partidos políticos responden, al igual que los sindicatos, en los mismos términos que las organizaciones.
¿Qué es una persona jurídica a efectos penales? Esto es lo primero que hay que plantearse. ¿Cuándo estamos ante la presencia de una persona jurídica? No hay una definición penal de persona jurídica, no hay una definición propia que dé el derecho penal de lo que es persona jurídica a los efectos de la aplicación del sistema que se establece en el Código. Por lo tanto, las únicas personas jurídicas que pueden ser juzgadas, investigadas y condenadas, en su caso, son las que define como tales el Código Civil. El artículo 35 del Código Civil dice, como todos ustedes saben, que son personas jurídicas las corporaciones, asociaciones, fundaciones de interés público reconocidas por la ley y también las asociaciones de interés particular, civiles, mercantiles o industriales a las que la ley conceda personalidad propia e independiente de sus asociados. Por lo tanto, todas las personas jurídicas que civilmente tienen este carácter por regla de nuestro ordenamiento pueden ser sujeto pasivo de un procedimiento penal. Y en cuanto a las personas jurídicas extranjeras que estén operando en España, ¿cuáles son susceptibles de ser enjuiciadas, investigadas en España? Pues en este caso hay que acudir a la ley nacional de cada una de esas sociedades. Y si una ley es portuguesa, o perdón, si una sociedad o una entidad es portuguesa, hay que acudir a la regulación portuguesa para saber si tiene el carácter de persona jurídica con arreglo a su normativa nacional y si es así, por lo tanto, podrá ser enjuiciada en España. Lo que no se puede hacer es aplicar las normas españolas sobre personalidad jurídica a normas extranjeras. Aquí se aplica a entidades extranjeras. Aquí se aplica la ley nacional, la ley de cada uno, para determinar si son auténticas personas jurídicas. Y luego están las personas jurídicas españolas o extranjeras que pueden ser inimputables. Este es un concepto que introdujo, yo creo, con mucho acierto, la Fiscalía General del Estado en la circular 1/2016, que es una auténtica referencia. Es una circular que se dictó muy poco después de la importante reforma del año 2015 y arrojó luz sobre muchas cuestiones que estaban hasta ese momento inéditas. Lógicamente, una circular de la Fiscalía General del Estado, como todos ustedes saben, no tiene valor de jurisprudencia, pero tiene un valor de auctoritas, tiene un valor indicativo enormemente importante a la hora de presagiar o de pensar cómo van a ser aplicadas las diversas cuestiones que trata por nuestros tribunales. Bien, pues la circular de la Fiscalía General del Estado, esta 1 del año 2016, establece a efecto de imputabilidad una distinción entre tres clases de sociedades. Es decir, no se puede imputar a todas las sociedades, no se puede ir a por todas las sociedades, solamente algunas. ¿Cuáles sí, cuáles no? Pues primero, las sociedades normales, las que tienen una actividad, las que tienen una organización, esas son las sociedades para las cuales está pensado el sistema. Las sociedades que tienen un grado de complejidad suficiente como para que sea concebible que pueda existir o que pueda echarse de menos en ellas un control. Esas son las sociedades imputables, las que deben tener su compliance officer, las que deben tener su programa de cumplimiento, las que tienen, como digo, un tamaño que permite pensar en una estructura de control. Y luego están un segundo tipo, que son las actividades que tienen las entidades que tienen una parte de actividad legal y una parte de actividad ilegal. Siempre que se habla de estas cosas, se pone el ejemplo, yo creo un poco injusto, de los restaurantes chinos. Yo he dicho ser absolutamente con todo respeto hacia esas industrias de hostelería, que se dice, tienen muchas mesas, están vacíos, es verdad que es un restaurante, tiene una actividad legítima, se puede comer arroz tres delicias en ellos, pero al mismo tiempo se utilizan para blanquear dinero. Bien, es muy frecuente que exista en el mercado, todas las conocemos, actividades o entidades que tienen una doble actividad, una actividad legítima, una actividad por la que pagan sus impuestos, absolutamente transparente, y luego una actividad menos transparente que utiliza, en cierta manera, la tapadera que brinda la parte legal de la actividad. Bien, estas son empresas, son organizaciones que también están sujetas, como no podría ser de otra forma, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por esos hechos ilegales que puedan cometerse a través de esa actividad oculta o de esa actividad no transparente de su actividad, de su día a día. Y después están las sociedades instrumentales que se utilizan solamente para cometer delitos. Es decir, sociedades que no tienen ningún tipo de estructura, que no tienen ningún tipo de empleado. La mayor parte de las veces son sociedades mercantiles, una SL que se constituye pues, para hacer facturas de IVA, los temas de fraude de IVA o, en definitiva, para actividades delictivas. No son empresas, no tienen estructura, no tienen ninguna actividad que genere riqueza, simplemente se utilizan instrumentalmente para cometer delitos. Estas, como regla general, la Fiscalía General del Estado dice que tampoco deben ser
ser imputables. Entre otras cosas porque no tiene ningún sentido perder tiempo y perder recursos para perseguir penalmente y para intentar condenar penalmente a una entidad que no tiene ningún tipo de actividad, que no tiene ningún sentido ponerle una multa porque no tiene patrimonio, que no tiene ningún sentido disolverla porque no tiene ninguna actividad en el mercado, que no se le puede cerrar ningún establecimiento porque no los tiene y por lo tanto sería dilapidar recursos públicos de la Administración de Justicia en algo que no tendría absolutamente ningún sentido. En todo caso, de estas empresas instrumentales que se utilizan para cometer delitos, quizá habría que hacer algún pequeño matiz en aquellas sociedades que sean instrumentales, que no tengan estructura, pero que puedan tener un patrimonio. Pueden tener un patrimonio, por ejemplo, porque fruto del delito tienen una cuenta corriente o tienen una serie de activos, es decir, algo que no es el resultado de una actividad, pero sí es el resultado de que las personas que la han utilizado como instrumento han colocado en ella, en sus cuentas corrientes, pues algún tipo de activo derivado del delito. En ese caso, dirigir el procedimiento contra ellas es evidente que tiene todo el sentido del mundo, porque solamente así se podrían tomar de verdad medidas eficaces, medidas rápidas en orden a la intervención, el comiso, es decir, todos esos bienes, esos activos producto del delito que han podido refugiarse dentro de esa sociedad. Por lo tanto, las empresas instrumentales, como regla general, no son imputables, pero en algún caso parece que habría de aplicarse el principio de legalidad e ir contra ellas cuando, como digo, tengan un activo, un patrimonio al que haya que llegar a través de la investigación penal y a través de un pronunciamiento de condena que permita la recuperación de esos activos. Y luego están, para terminar con el capítulo de la inimputabilidad, las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas, muy pequeñas, las empresas unipersonales o casi unipersonales, tienen un tratamiento difícil. Como digo, el sistema de la responsabilidad de personas jurídicas está pensado para las empresas grandes, empresas de cierta complejidad que admitan una estructura de control. ¿Qué pasa cuando se trata de una pequeña empresa familiar de 5, 6, 7 empleados en la que las acciones, la mayor parte de ellas son del propietario, tiene un 90%, a lo mejor el resto son de su mujer o de sus hijos? Son muchísimas las empresas españolas que responden, de las pymes que responden a esa estructura. Bien, pues aquí la jurisprudencia no tiene todavía un criterio definido. En el caso de las empresas, sobre todo las que son unipersonales, pues hay muchas sentencias que dicen que no se puede condenar dos veces, que condenar a una empresa pequeñita o una empresa que tiene solamente un socio supone condenar primero al socio, persona física que normalmente será el que ha cometido el delito, y luego al condenar a su empresa supone condenarle a él otra vez, porque no hay ninguna estructura más que pueda de alguna manera sobre la que se pueda extender o desparramar la responsabilidad que se le impone. Por eso hay bastantes sentencias que en el caso de empresas pequeñas, unipersonales, absuelven directamente por este hecho y otras que en cambio pues no lo hacen. Simplemente se limitan a aplicar el artículo 31 ter, que como ustedes saben dice que cuando se haya que imponer multa a una persona física y a una persona jurídica por un mismo hecho, pues se intentará ponderar las cuantías para que la suma de ambas multas no sea desorbitada. Pero eso, como digo, es una regla general que da el artículo 31 ter y que no impide que en muchos casos se estén produciendo absoluciones cuando se trata de empresas unipersonales o casi unipersonales de muy pequeño tamaño y en las que es impensable que puedan tener una auténtica estructura de control. Y luego están los entes sin personalidad jurídica. Hay muchas entes que no son personas jurídicas, que no reúnen los requisitos que decíamos hace un momento del artículo 35 del Código Civil y que, por tanto, no pueden ser enjuiciadas penalmente como tales. Por ejemplo, las UTEs no tienen personalidad jurídica, las comunidades de bienes no tienen personalidad jurídica, tienen su CIF, tienen una especie de personalidad fiscal, pero no tienen una personalidad diferenciada de las personas que las componen. Y luego piensen también ustedes en entes más pequeños en los que se pueden también cometer delitos, un comité de festejos de un barrio que se constituye transitoriamente pues, para organizar unas fiestas de cualquier cosa. Todas son entidades sin personalidad. A través de ellas pueden cometerse hechos que tienen las características de un delito de los propios de personas jurídicas. ¿Cuál es la solución? Pues la solución viene dada por el artículo 129 del Código Penal, que es la de aplicarles lo que se llaman las medidas accesorias, las consecuencias accesorias, es decir, aplicarles unas consecuencias accesorias que son las mismas que las penas de las personas jurídicas, a excepción de la pena de multa y la pena de disolución. ¿Por qué? Porque no se le puede poner una multa porque no hay un patrimonio ni de la UTE, ni de la Comunidad de Bienes, ni de las comisión de fiestas de un barrio, y también tampoco se les puede imponer la disolución porque como no tienen personalidad jurídica, pues es impensable que puedan perder una personalidad jurídica que no tienen.
Un tema muy interesante que se planteó además en 2019 con un enorme interés en el caso del Banco de Santander es el tema de la transmisión de la responsabilidad penal en los casos de fusión, absorción o escisión de las organizaciones. El artículo 130, me parece que es el apartado segundo del Código, dice que cuando se produzca una fusión, absorción o una escisión y haya una responsabilidad penal o aparezca un hecho delictivo cometido, digamos, en la entidad original, esa responsabilidad penal se transmite a la entidad adquirente o la entidad que absorbe o la entidad resultante de la escisión. Esto es algo demasiado objetivo, demasiado mecánico para ser soportado por el derecho penal, que responde siempre, como saben, al principio de culpabilidad. Y esto saltó a la palestra con el caso del Banco de Santander, cuando el Banco de Santander se hizo cargo, para decirlo de una manera coloquial, de lo que había sido el Banco Popular. Ustedes recordarán, el Consejo de Administración fue cesado, el del Banco Popular, las acciones se amortizaron, el Banco Popular pasó por el FROF y finalmente fue adquirido por €1 por el Banco de Santander. Bien, pues como consecuencia de uno de los comportamientos posiblemente irregulares o investigados penalmente que tenía pendientes el Banco Popular, en un momento dado, en el año 2019, un juzgado central de la Audiencia Nacional pues imputó como persona jurídica al Banco de Santander por hechos cometidos por el Banco Popular o presuntamente cometidos por el Banco Popular antes de que se hubiera producido la toma de control por parte del Banco de Santander. Esto fue recurrido por el Banco Santander ante la Audiencia Nacional, diciendo que era una imputación absolutamente injusta, que eran hechos que no tenían nada que ver con él, y efectivamente la Audiencia Nacional le dio la razón y le dijo pues, que la imputación tiene que responder fundamentalmente a actos propios, que había habido una depuración por parte del Banco Santander absoluta de todo lo que tenía que ver con la antigua administración del Banco Santander, las acciones ya no eran las acciones, la administración ya no era la administración, no había nada, ningún acto de participación por parte del Banco Santander en lo que había sido la presuntamente mala cultura de cumplimiento del Banco Popular y que por lo tanto el Banco Santander debía quedar fuera, como así fue, de esa imputación. Entonces yo creo que esto marcó un antes y un después, porque a partir de ese momento todos los juristas, es un tema que jurisdiccionalmente no ha tenido, que yo sepa, nuevos pronunciamientos que lo hayan confirmado, que hayan ido en la misma dirección, pero de alguna manera yo creo que está en el ambiente o en la opinión dominante entre los juristas que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, igual que la de las personas físicas, responde al principio de culpabilidad, que sin culpabilidad no puede haber responsabilidad penal y que por lo tanto siempre que se adquiere por fusión, etcétera, una entidad que haya podido cometer un delito en el pasado, la transmisión de la responsabilidad no puede ser en ningún caso automática. La investigación de la persona jurídica, en realidad de cualquier persona en un procedimiento penal, puede responder a dos principios, el principio de legalidad o el principio de oportunidad. El principio de legalidad consiste, como ustedes saben, en que siempre que aparece un delito, un hecho de aparición delictiva, hay que investigarlo y hay que juzgarlo y hay que condenarlo si efectivamente los hechos se confirman. Y el principio de oportunidad significa todo lo contrario. Significa que cuando aparece un hecho de apariencia delictiva, se le investiga, se le condena o no, según que sea oportuno o que no sea oportuno. Esto puede sonar a capricho, pero tiene una enorme justificación. Por ejemplo, en los delitos que se llaman de bagatela, los delitos de muy poca importancia, muchas veces pues los recursos públicos derivados de la Administración de Justicia que se emplean en investigar un hecho que no tiene ninguna trascendencia, que a lo mejor ha sido cometido por un súbdito extranjero que cuando el procedimiento está a medias se marcha a su país y al final no puede ni siquiera ser juzgado, eso es un hecho. Y eso es un hecho pues, que debería llevar o debe llevar a dejar de perseguir probablemente por razones de oportunidad, por razones, digamos, de contenido práctico, algunas conductas que aparentemente sean delictivas. Bien, pues en el caso de las personas jurídicas y desde el punto de vista de la prevención y la colaboración, muchos juristas echan de menos la aplicación en España de un principio de oportunidad. El principio de oportunidad en relación con las personas jurídicas podría reforzar enormemente la función de prevención y colaboración. El modelo americano, en este sentido, el modelo americano es, a mí me parece un modelo un poco excesivo para nuestra mentalidad latina. Es un método del que hay que, es un modelo del que hay que defenderse, pero en el caso de la aplicación que hace el principio de oportunidad, a mí me parece que es un modelo del que tenemos mucho que aprender, porque
porque ahí está permitido que la Fiscalía, cuando inicia una investigación, hable con la persona jurídica, le diga, mire, tenemos estas apariencias, vamos a suspender el procedimiento y tiene usted, por ejemplo, 6 meses para poner orden en su casa. Despida a los directivos que han intervenido en este hecho que parece delictivo, mejore su programa de control, haga usted no sé qué con el cantidad de denuncias, haga usted los deberes y vuélvame dentro de 6 meses con los deberes hechos y ya veremos qué pasa. Ese modelo permite, como digo, suspender el procedimiento, dar un tiempo a la persona jurídica para que se ponga en paz consigo misma, para que de alguna manera resuelva o indemnice a las víctimas o de alguna manera repare todo lo que haya podido ocurrir de malo en su interior derivado de esos hechos, y se presente la Fiscalía, como digo, algún tiempo después con su expediente limpio y, por lo tanto, en condiciones de poder pactar con la Fiscalía un sobreseimiento o una penalidad muy pequeña. Esto tiene además una enorme utilidad desde el punto de vista de la reputación. Una persona jurídica sometida a un procedimiento penal, sea cual sea, y sea cual sea el resultado del procedimiento penal, eso tiene un coste reputacional instantáneo enorme. En cuanto que aparece en los medios de comunicación una empresa cotizada ha sido objeto de un procedimiento penal o es objeto de una investigación de la Fiscalía, yo creo que las acciones bajan a los 5 minutos. Entonces, ese enorme coste reputacional y esa resolución de los conflictos dentro de la discreción y dentro de ese espíritu colaborativo que el sistema busca siempre de las personas jurídicas, pues se canaliza perfectamente a través de este sistema americano. La suspensión, la puesta al día de la empresa infractora y, como digo, finalmente el sobreseimiento, si todo está en orden, o en su caso la aplicación de alguna pequeña multa o de una multa pues inferior a la que pudiera haberle correspondido en una aplicación literal de la ley. Cuando se hizo el proyecto de reforma del Código Procesal Penal Español en 2013, estaba incluida esta facultad de suspensión. Luego, aquel proyecto, pues como tantos otros de la ley de reforma a la ley de enjuiciamiento criminal, pues no llegó adelante, quedó olvidado y quedó arrumbado como tantos, y por lo tanto en nuestro derecho no tenemos a día de hoy una facultad de suspensión que a buen seguro sería de una utilidad extraordinaria para resolver, como digo, este tipo de situaciones. Bien, cuando se inicia el procedimiento penal contra la persona jurídica, cuando se le imputa, cuando se le investiga, el sistema, como digo, le invita a colaborar, le invita a reparar el daño, le invita a hacer una investigación interna que pueda llegar al fondo de qué es lo que ha ocurrido, reunir pruebas, llevarlas al juzgado, le invita a que mejore su programa de cumplimiento para que los hechos no puedan volver a repetirse, pero la empresa puede perfectamente no hacer nada de esto, puede negar los hechos, puede decir que no hay ningún fallo en su estructura de control o que los hechos que se han producido no tienen nada que ver con ella o que no se han cometido en su beneficio y, por tanto, puede querer defenderse y defenderse con todas las de la ley y a la antigua usanza, por así decirlo. Si es así, pues tiene, evidentemente, todas las facultades, todo el derecho y una posición procesal que vamos a examinar brevemente. La Constitución española, como regla general, no reconoce en principio los derechos de la persona jurídica, pero por vía jurisprudencial, en el Tribunal Constitucional fundamentalmente ha ido equiparando prácticamente, si no al 100%, en un porcentaje muy próximo al 100%, los derechos fundamentales de la persona jurídica a los de la persona física. Y en todo caso hay una equiparación absoluta en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, al derecho a defenderse ante los tribunales. Por eso la persona jurídica tiene derecho a la presunción de inocencia, a intervenir desde el principio del procedimiento con abogado y procurador, a guardar silencio, no declarar si no quiere, y también a no autoincriminarse. Esto de no autoincriminarse tiene una derivación muy importante que yo creo que deberíamos dedicarle un par de minutos, que es la de la aportación de la documentación. Tradicionalmente, cuando no existía el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, siempre que se imputaba a una persona física, que a lo mejor era el administrador de la persona jurídica, se le requería a la empresa, que teóricamente no era investigada, no era imputada, para que aportara tal y tal documentación. Y la empresa, que muchas veces era una empresa pequeña, era prácticamente el propio investigado, el propio imputado, pues tenía la obligación de aportarlo, porque todo el mundo está obligado, en principio estamos todos obligados a colaborar con la Administración de Justicia. Claro, ahí se producía una situación insatisfactoria. Cuando era una empresa grande se entiende, pero cuando era una empresa pequeña, pues
pues el señor que estaba investigado o imputado, que a lo mejor era el administrador, no tenía la obligación de aportar nada, pero su empresa, que a lo mejor era, como decía antes, él y 3 socios más y él controlaba el 90% de las acciones, sí estaba obligada. Con lo cual, al final, es decir, producía una cierta adulteración del derecho ese a no autoincriminarse, a no aportar pruebas que puedan volverse en contra de uno. Bien, pues a partir del momento en que se introdujo en nuestro derecho el sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto parece que es un tema que no tiene vuelta de hoja. La persona jurídica no tiene ninguna obligación de aportar ningún documento que entienda que le pueden comprometer. No tiene por qué aportar si no quiere su programa de cumplimiento. A veces a lo mejor quiere aportarlo, pero no está obligada a aportarlo, ni está obligada a aportar nada de su canal de denuncias, ni está aportada ningún tipo de investigación interna, nada. Es verdad que el juzgado puede ordenar un registro y puede conseguir a través de un registro esa misma documentación, pero bueno, el registro se puede acordar o no, la documentación se puede localizar o no, la documentación, por otra parte, puede estar sujeta a algún tipo de privilegio legal o de secreto profesional que la haga inmune a un control judicial. El hecho es que la persona jurídica como tal no tiene ninguna obligación de aportar voluntariamente nada al juzgado, ni tiene por qué ninguna obligación de obedecer a ningún requerimiento de aportación documental que le haga el juzgado. ¿Cuál es la actuación de la empresa? ¿Cómo actúa la empresa en el proceso? ¿Quién defiende o quién representa a la empresa? Bien, pues la empresa tiene que nombrar, o se le debe dar la oportunidad, mejor dicho, de nombrar un llamado representante especial. Cuando se llama a declarar a la empresa, no se llama al representante legal, al de todos los días. Se le debe requerir para que nombre un representante especial. Ese representante especial puede ser cualquiera, puede ser un profesional. Es bueno que sea un profesional, un abogado, por ejemplo. Puede ser el compliance officer, si la empresa quiere. Puede ser un consultor, un tercero ajeno a la empresa. Tienes alguien que representa una función puramente simbólica, no tiene ningún tipo de responsabilidad personal, evidentemente, por los hechos que se hayan imputado a la persona jurídica. Si no comparece, no le puede pasar nada. Si a él no le van a procesar, no le van a multar, simplemente es la voz de la persona jurídica dentro del procedimiento. La persona jurídica lo puede cambiar si no le gusta el que tiene o si hay un cambio en la administración de la empresa durante la sustanciación del proceso, pueden cambiar el representante. Es decir, es alguien que simplemente va a hacer acto de presencia como voz o como rostro de la persona jurídica dentro del proceso. Esto, por cierto, es algo que se hace pésimamente en la práctica de los tribunales. Es algo que en algunos juzgados parece que todavía no han cogido la mecánica, a pesar de los 11 años transcurridos desde que esto entró en vigor, no han cogido la mecánica de la imputación de las personas jurídicas, y esto se hace mal, se cita fulanito como representante legal de la empresa tal que es persona jurídica investigada. Pues no, tiene que ser decirle a la persona investigada: oiga, nombre usted un representante especial, si quiere. Y si no lo nombre, no pasa nada. Si la persona jurídica no nombra ningún representante especial, se entiende que no quiere declarar, que no declara. Como nadie está obligado a declarar y tampoco la persona jurídica, no pasa absolutamente nada. Simplemente se le da la oportunidad de que nombre un representante, que esté en la instrucción, que comparezca ante el juzgado, que le entreguen una copia de la querella, que esté en el juicio también en representación de la persona jurídica. Y con independencia de eso, lo que hace falta en todo caso es que la persona jurídica tenga un abogado y un procurador. De tal manera que si no nombra representante, el juzgado debe nombrar un abogado y procurador de oficio para que le representen. De tal manera que todo el flujo de resoluciones, notificaciones de juicio, haya siempre unos profesionales con los que se entiendan las notificaciones. Si la persona jurídica en un momento dado quiere reaparecer o quiere entrar en escena nombrando un representante, lo nombra y se incorpora al procedimiento. Pero entre tanto, el procedimiento debe estar sustanciado como mínimo con un abogado y un procurador. Hay un tema en relación con el representante especial de la persona jurídica, un tema nada fácil, que es el tema del posible conflicto de intereses entre la persona jurídica y la persona física. Es un tema mal resuelto o no resuelto en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, y la jurisprudencia hasta ahora se está esforzando en resolverlo, pero con muchas limitaciones desde el punto de vista normativo. Y es el conflicto de intereses, como digo. Cuando, como quiera que el sistema invita a la persona jurídica a denunciar los hechos, a reunir las pruebas, a contar al juzgado qué es lo que ha pasado realmente para que se pueda beneficiar
como mínimo del atenuante de colaboración, de aportación de pruebas, pues se puede producir un conflicto de intereses instantáneo entre el imputado, investigado, persona física y la persona jurídica. Porque la empresa puede estar interesada en colaborar, puede estar interesada en reunir las pruebas, puede estar interesada en decir al juzgado, ha sido el director financiero, mira, ha sido este, aquí están las pruebas, hemos hecho una investigación interna y esto es lo que resulta de la investigación interna. Y claro, el director financiero o la persona que sea el investigado puede tener un interés lógicamente contrapuesto. Yo no he sido, yo no tengo nada que ver, luego el fruto de esa investigación interna es un fruto que está adulterado o en todo caso que no se corresponde con la realidad o yo no estoy de acuerdo con él y por lo tanto hay un conflicto de intereses instantáneo. En las empresas pequeñas y medianas es muy frecuente que los abogados y los procuradores que representan a la persona física y a la persona jurídica sean los mismos. Eso ocurre cada día. Y como digo, muchas veces se puede producir ese conflicto de intereses. Es decir, la empresa no puede estar bien defendida por el abogado que defiende a la persona física, porque pueden tener intereses diferentes. Es decir, esa empresa que debería poder contarle al juzgado lo que realmente ha sucedido está siendo defendida por quien al mismo tiempo defiende a ese director financiero que se supone que es el autor de la. Entonces, esta situación de conflicto de intereses es una situación no resuelta. El Tribunal Supremo, ya desde la primera sentencia que se dictó en materia de personas jurídicas, en 2016, de la que fue ponente el luego fallecido, desgraciadamente fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue la primera sentencia sobre personas jurídicas, decía que efectivamente eso podía llevar a una nulidad de la sentencia. Esto luego la jurisprudencia lo ha ido matizando y ha dicho en otras ocasiones en las que esto se ha planteado que puede haber nulidad sí o nulidad no, que si hay realmente una situación de conflicto de intereses, pues que debe anularse la sentencia. Y si no hay una situación de conflicto de intereses o no se aprecia que ese conflicto de intereses haya afectado a la defensa de la persona física o de la persona jurídica, no hay por qué anular la sentencia. Lo que pasa es que mientras se sustancia el procedimiento no hay un mecanismo claro para sustituir, digamos, para forzar esa doble representación o esa doble defensa. En algún caso que hemos tenido en nuestro despacho hemos apreciado, como parte querellante, hemos apreciado que eso debía cumplirse para que luego nadie pudiera alegar una indefensión. El juzgado ha requerido, requiérase a los investigados para que nombren una representación letrada, procurador independiente. Nadie ha hecho nada. Nadie ha hecho nada y el juzgado tampoco ha hecho nada y el procedimiento ha seguido adelante. Y no ha hecho nada porque no hay ningún procedimiento para corregir sobre la marcha esa falta de la doble representación que permita llegar al juicio oral con todas las garantías. Si se celebra el juicio oral y luego se aprecia conflicto de intereses, se puede anular la sentencia, pero lo ideal sería poder reconducir antes de que se proceda el juicio oral esa situación y eliminar ese conflicto de intereses. En Francia, por ejemplo, existe un sistema de nombramiento de un defensor judicial para la persona jurídica, con lo cual esta desde el principio, pues si no hay ningún nombramiento de abogado independiente por parte de la persona jurídica, pues lo hace el Estado a través del defensor judicial y existe formalmente una defensa independiente. En cuanto a la carga de la prueba, este es un tema muy importante. Lógicamente, el medio de defensa por excelencia de la persona jurídica es un sistema de compliance. Se ha producido un delito, pero nosotros teníamos un magnífico sistema de compliance. Ha sido un problema aislado, un desliz aislado, pero el sistema funciona, lo tenemos auditado. Tenemos esto y lo otro, tenemos un canal de denuncias que funciona, las denuncias se están investigando. Fíjese usted, señor juez, cómo de bueno es nuestro sistema de compliance. Bueno, esto, ¿quién tiene la carga de la prueba de demostrar esto ante el juzgado? Es decir, ¿la empresa está obligada a aportarlo o la carga de la prueba le corresponde a la acusación? Este es un tema también que no está resuelto y en el que la posición de los tribunales hasta ahora no es uniforme. El Tribunal Supremo empezó decantándose en el sentido de que quien tenía la carga de probar los hechos de la acusación siempre era el Ministerio Fiscal y siempre era la acusación particular y que por lo tanto nadie debía demostrar que su sistema de compliance era bueno, que tenían que demostrarle que su sistema de compliance era malo o que esto no existía. Esto después ha ido matizando y luego hay sentencias un poco para todos los gustos. Sentencias que dicen, en mi opinión, con toda lógica, que hombre, es mucho más fácil para el que tiene un buen sistema de compliance demostrarlo. Si usted tiene un buen sistema de compliance, tráigalo. Tráiganos el programa, tráiganos las investigaciones internas que haya realizado, que veamos que haya un buen día a día de funcionamiento y una buena cultura de cumplimiento. Bien, como digo, este es un tema que está abierto. A mí me parece, por
por lo menos en los casos que yo he intervenido por parte de la empresa investigada, si tenemos un buen sistema de compliance, lo hemos aportado siempre. Cuando el sistema de compliance no es bueno, porque evidentemente aportar el sistema de compliance tiene sus riesgos, puede tener sus debilidades y nunca hay que subestimar la perspicacia del adversario, mucho menos del Ministerio Fiscal. Puedes aportar un programa de compliance que tenga debilidades y por lo tanto que de alguna manera muestren una fisura por la cual se coló ese hecho delictivo que al final es el que se está investigando. Pero si el sistema de compliance es bueno, el sistema de compliance es sólido, si demuestra una buena cultura de cumplimiento, lo normal es que sea una prueba importante, una prueba que conduzca a la exoneración y por tanto lo lógico es aportarla. Además aportarla cuanto antes, porque si se aporta en la fase de diligencias previas, cuando el asunto todavía no ha llegado a juicio oral, esto puede tener una consecuencia de sobreseimiento sin necesidad de llegar al juicio oral. Y esto es muy importante desde el punto de vista reputacional. Al final, lo mismo da un sobreseimiento que una sentencia absolutoria. Bueno, un sobreseimiento libre que una sentencia absolutoria. Pero desde el punto de vista reputacional no es lo mismo que un asunto quede rápidamente abortado, una acusación en fase de diligencias previas, como muchos que se están produciendo y los estamos viendo en los medios de comunicación cada día, y eso transmite una imagen de transparencia, de empresa rápidamente exculpada, que ha sido un malentendido. Y otra cosa muy distinta es que haya que soportar el juicio oral, llegar al juicio, no diré sentarse en el banquillo, porque la persona jurídica no se sienta exactamente en el banquillo, aunque debe comparecer o puede comparecer su representante especial, y por lo tanto que al final se produzca una sentencia. Todo eso produce un desgaste reputacional que se evita con un pronto sobreseimiento. ¿Cómo se puede llegar a un pronto sobreseimiento? Pues casi exclusivamente aportando el programa de cumplimiento en diligencias previas cuanto antes y lo mejor documentado que sea posible. Bueno, quedan 5 minutos. El tema de las penas, las penas que se imponen a las personas jurídicas, la pena de referencia, como todos ustedes saben, es la pena de multa. Todos los delitos tienen pena de multa y a lo mejor una de las penas interdictivas, pero la pena de multa es la pena de referencia. Esto, dicho así, puede parecer poco, una pena de multa, vaya cosa. Sin embargo, las penas de multa que establece el Código Penal para las personas jurídicas son cuantías de una importancia descomunal, es decir, son cuantías que pueden poner en peligro la supervivencia de una persona jurídica. No es una multa de tráfico, es algo que se paga, se da un cheque y ya está. Las multas tienen dos modalidades, como ustedes saben, la modalidad de días multa y la modalidad de multas proporcionales. En las penas de días multas se puede poner una multa hasta de 5 años a razón de 30 euros a 5.000 euros diarios. Es decir, la multa puede llegar los días multa a 9 millones de euros. Y eso tampoco es nada comparado con los límites a los que puede llegar una multa proporcional que se establece, digamos, proporcionalmente pues, al valor de una defraudación, al valor del daño causado, multas que pueden ser, como el delito fiscal, hasta 6 veces el importe de la cuota defraudada. Piensen ustedes en un delito medioambiental, una contaminación de un río, un delito de ese tipo, el valor incalculable que puede suponer una multa y, por lo tanto, las cantidades colosales que pueden llegar a estar en juego. Por lo tanto, cuando se habla de multa, es verdad que nuestro ordenamiento, el español, es de los más duros en el establecimiento de las cuantías de las multas. Estamos hablando de multas muy serias, estamos hablando de supervivencia de la persona jurídica. Y en cuanto a las penas interdictivas, que se llaman, todas las demás penas, estas penas de cierre de establecimientos, prohibición de obtener subvenciones, cierre de locales, cierre de páginas web, se puede entender incluido naturalmente dentro de la terminología que utiliza la ley, pues suponen penas, la mayor parte de los delitos son facultativas, es decir, multa y además, si el juzgado lo considera o el tribunal lo considera, una pena interdictiva. ¿Por qué? Porque las penas interdictivas, de alguna manera, suponen un juicio de peligrosidad. Es decir, esta persona jurídica que ha hecho esto es una persona peligrosa, tiene un control muy malo, en ese local realmente se están haciendo actividades de venta de droga. Es decir, ese juicio de peligrosidad es lo que puede o debe llevar al tribunal a tomar alguna medida de las que suponen las penas interdictivas. Pues voy y lo cierro 2 años, o pues voy y le prohíbo esta actividad porque es una actividad que está ligada a los hechos delictivos, o le prohibimos contratar con la administración durante 2 años también porque se ha producido pues, un delito de cohecho y además el delito de cohecho ha puesto de relieve que era una empresa que frecuentemente sobornaba o intentaba sobornar a funcionarios públicos. Es ese juicio de peligrosidad que debe hacer el tribunal lo que le debe llevar
a imponer, además de la multa, que esa debería ir en todo caso, una de esas penas interdictivas. En el caso extremo, pues estaría la pena de disolución, que sería lógicamente la supresión, la muerte de la persona jurídica y, por lo tanto, dejarla fuera del tráfico mercantil. Yo quedan 5 minutos, es posible que haya alguna pregunta, así que me parece que terminaría aquí y si hay alguna pregunta, pues encantado de que la veamos y la contestemos. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay ninguna pregunta, quiere decir que está todo claro, ¿no? En ese caso, pues lo damos por terminado. Muchas gracias a todos por su atención y hasta pronto. Muchas gracias.